Bienvenido a tu dosis diaria de historias increíbles. Ríe, conoce, sorpréndete y viaja por mundos fantásticos. Dale like, suscríbete y que comience la aventura. Imagina un hombre que podía decidir la vida y la muerte de millones con un gesto. Imagina un hombre capaz de decidir la vida y la muerte de millones con un solo gesto. Un hombre cuyo placer era contemplar el sufrimiento ajeno. Este es Nerón, el emperador que convirtió Roma en un escenario de terror, cuya crueldad y ambición aún resuenan 2000 años después. Para muchos, Nerón es un nombre que evoca fuego, miedo y decadencia. Para otros, representa la consecuencia de un poder absoluto sin límites ni control. Desde su juventud, Nerón vivió rodeado de intrigas, traiciones y manipulaciones. Su madre, Agripina la Menor, veía en él no solo un hijo, sino una herramienta para alcanzar la cima del poder. Y Nerón, desde niño, aprendió que para sobrevivir en Roma, la astucia y el control eran más importantes que la virtud. A los ojos del mundo, parecía un joven encantador y prometedor. Detrás de las cortinas, sin embargo, se gestaba un carácter obsesionado con el poder, el miedo y el placer personal. Roma, una ciudad de esplendor y cultura, se convertiría bajo su mandato en un escenario de terror y espectáculo macabro, donde cada decisión podía ser mortal y cada enemigo desaparecía sin dejar rastro. El joven emperador estaba a punto de demostrar que incluso la belleza y el encanto pueden esconder la crueldad más devastadora. Nerón nació en el 37 después de Cristo, bajo el nombre de Lucio Domicio Enobarbo. Su infancia estuvo marcada por la violencia, la ambición y la manipulación. Su madre, Agripina la Menor, era una mujer despiadada y calculadora, obsesionada con colocar a su hijo en el trono de Roma. Su padre murió temprano, dejando a Agripina como figura dominante en su vida. Desde niño, Nerón aprendió que la supervivencia dependía del control absoluto y que la debilidad era peligrosa. Bajo la supervisión de preceptores como Séneca, Nerón recibió educación en filosofía, retórica y música. Sin embargo, mientras Séneca intentaba inculcarle templanza y virtud, Agripina sembraba en él la ambición y la manipulación. Los relatos históricos sugieren que Nerón ya mostraba signos de ego desmedido y fascinación por el poder. Cada gesto de obediencia o desafío era medido con cuidado, enseñándole que Roma era un juego donde solo los fuertes sobrevivían. A los 16 años, tras la muerte sospechosa de su tío Claudio, Nerón fue proclamado emperador. Al principio, gobernó bajo la guía de Séneca y Burrus, mostrando prudencia y moderación. Pero pronto, la influencia de su madre se convirtió en una amenaza. La tensión creció hasta que Nerón tomó la decisión de eliminar a Agripina. Planeó que un barco diseñado para matarla se hundiera. Cuando falló, envió hombres a completar la tarea. Este acto no solo consolidó su independencia política, sino que marcó el inicio de un reinado en el que la crueldad y el terror serían herramientas de poder. Desde esos inicios, quedó claro que Nerón no se limitaría a gobernar, quería dominar y controlar. Cada acción de su juventud sentó las bases para un imperio gobernado por el miedo, donde la línea entre política, placer y crueldad se desdibujaba de manera peligrosa y fascinante. El reinado de Nerón rápidamente se caracterizó por el uso del miedo como instrumento político. Senadores, generales y ciudadanos podían desaparecer de un día para otro, ya fuera por acusaciones de traición o por simples caprichos del emperador. Cada acto de violencia se convertía en espectáculo, desde ejecuciones públicas hasta torturas cuidadosamente calculadas. Nerón no solo gobernaba con leyes, sino también con terror, dejando claro que la vida en Roma dependía de su voluntad. Su fascinación por el arte se convirtió en otra forma de control. Como poeta, músico y actor, obligaba a los artistas a actuar hasta desfallecer, castigando con dureza cualquier error. Los banquetes, famosos por su lujo, estaban salpicados de miedo, invitados desaparecían sin explicación y otros eran forzados a presenciar actos de brutalidad. Roma se convirtió en un escenario donde cada vida era un peón en el juego del emperador. El gran incendio de Roma en 64 después de Cristo fue un punto crítico. Mientras la ciudad ardía, algunos cronistas afirman que Nerón tocaba la lira, contemplando las llamas como si fueran un escenario musical. Independientemente de la veracidad,
utilizó la tragedia para consolidar su poder, culpando a los cristianos e imponiéndoles torturas extremas. Se les quemaba vivos, se los lanzaba a las bestias y se les obligaba a presenciar agonías antes de morir. Cada acto se convirtió en un símbolo de su control absoluto y de la crueldad institucionalizada que lo caracterizó. Nerón, a pesar de su juventud y aparente encanto, demostró que la combinación de poder absoluto y psicología perturbada podía convertir a un ser humano en un tirano despiadado. La paranoia, la ambición y la obsesión por el control formaron la base de un reinado donde Roma tenía cada palabra, cada gesto y cada mirada. El reinado de Nerón estuvo marcado por momentos que aún resuenan en la historia por su dramatismo y su crueldad. Uno de los más recordados es, sin duda, el gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo. Las llamas consumían barrios enteros, templos y palacios. Mientras la ciudad se derrumbaba ante los ojos de sus habitantes, Nerón, según los cronistas, contemplaba la destrucción desde su palacio. La leyenda dice que tocaba la lira, como si la tragedia fuera su propia sinfonía. Aunque algunos historiadores dudan de la veracidad de esta escena, lo cierto es que supo convertir un desastre en espectáculo político. Aprovechó la situación para culpar a los cristianos, quienes fueron torturados públicamente de manera brutal, convirtiéndose en chivos expiatorios. La crueldad se mezcló con la estrategia, consolidando su poder y dejando una impresión imborrable en Roma. Otro momento épico fue la persecución y ejecución de su madre, Agripina. La relación entre ellos había sido un juego mortal de manipulación y poder. La eliminación de Agripina no solo liberó a Nerón de su influencia, sino que envió un mensaje aterrador: nadie, ni siquiera la sangre más cercana, estaba fuera del alcance de su autoridad. Este acto fue solo el inicio de una serie de decisiones despiadadas que definirían su reinado. Además, Nerón dejó huella en los espectáculos de gladiadores y en los banquetes macabros. Los combates en los anfiteatros no eran solo entretenimiento, sino demostraciones de control. Gladiadores eran obligados a luchar hasta la muerte, artistas hasta desfallecer, y los invitados eran testigos del poder absoluto de su emperador. Cada momento público, cada ejecución y cada acto de tortura estaba pensado para infundir miedo y consolidar su autoridad. Estos momentos importantes muestran la dualidad de Nerón. Un hombre de gran talento artístico y cultural, pero cuya obsesión por el poder absoluto y el placer personal llevó a Roma a un reinado de terror que pocos emperadores han igualado en brutalidad y espectáculo. El legado de Nerón es complejo y aterrador. Murió en 68 después de Cristo, despreciado por Roma y perseguido por quienes alguna vez lo habían aclamado. Sin embargo, su nombre sigue resonando como sinónimo de crueldad, tiranía y abuso de poder. Roma sobrevivió a su reinado, pero la sombra de su crueldad dejó una marca indeleble en la historia. La historia de Nerón nos recuerda que el poder absoluto, sin límites ni moral, puede transformar a una persona en un monstruo. Nos muestra cómo la ambición, la paranoia y la obsesión por el control pueden superar cualquier educación, talento o virtud inicial. La fascinación de Nerón por el arte y la música, combinada con su crueldad, evidencia que incluso los dones más nobles pueden ser corrompidos por la sed de poder. Al estudiar su vida, entendemos que la historia de los grandes imperios no solo se escribe con victorias y conquistas, sino también con horrores, decisiones extremas y la psicología de aquellos que gobiernan. Nerón es un recordatorio eterno. La grandeza cinética puede convertirse en devastación, y la fascinación por el poder absoluto puede dejar un legado de miedo y destrucción que trasciende generaciones. Hoy, al mirar hacia atrás, podemos reflexionar sobre la importancia de los límites, la responsabilidad y la empatía en cualquier posición de autoridad. Nerón no es solo un emperador de Roma, es un espejo de lo que puede ocurrir cuando la ambición y la crueldad se combinan sin freno. Su historia nos enseña a valorar la humanidad sobre el poder y la ética sobre la dominación. Porque Roma sobrevivió, pero la sombra de Nerón permanece, como advertencia eterna de los peligros del poder absoluto. Roma aprendió a temer y a sobrevivir, y nosotros aprendemos de su historia, que la ambición sin límites puede encender llamas que ni el tiempo puede apagar. Suscríbete para más contenido.